¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿no? Muy buenos días. Un gusto nuevamente estar frente a ustedes. Vamos a continuar con esta tercera y última parte de el tema que estamos desarrollando, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recordando para iniciar que la Primera Guerra Mundial se le conoció en su época como la Gran Guerra o la Guerra de Guerras, ¿no? Un enfrentamiento que se inicia en 1914, para ser preciso, un 28 de julio, cuando el imperio austrohúngaro de los Habsburgos le declara la guerra a la pequeña Serbia tras el atentado o magnicidio de Sarajevo y se extiende hasta 1919, año en el cual se firman los tratados de paz. De todos los tratados de paz firmados, el más importante viene a ser el Tratado de Versalles, el cual se firma con Alemania, a la cual se le culpa como exclusiva culpable de toda la guerra, ¿no? Falso, no es la única culpable. Bueno, es una de las principales y culpables, pero no es la única culpable de la guerra, ¿no? Sin embargo, para 1919 se le está culpando a Alemania como la única y exclusiva culpable de esta guerra. ¿Ok? Listo, entonces. Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento en líneas defensivas, ¿no? Conocido con el nombre de guerra de posiciones, ¿no? Unas defensas que se hacían en las llamadas trincheras. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Esta otra imagen te identifica, mira, que están utilizando máscaras antigases. Por lo tanto, ya habíamos dado este dato. Durante la Primera Guerra Mundial se utiliza por primera vez los gases asfixiantes. Batalla de Ypres, por ejemplo, en territorio belga, los alemanes utilizarán por primero este tipo de armas, los gases asfixiantes, ¿no? Y para eso aparecen las máscaras antigases, ¿no? La vida en las trincheras, hemos hablado sobre que las trincheras, ¿no? Formó parte importante de la Primera Guerra Mundial, principalmente en el frente occidental entre Alemania y Francia. Ahí se llevó a cabo una guerra que duró mucho tiempo en las trincheras, ¿no? Llamada guerra psicológica o guerra larga o guerra sucia también, como se le va a dar. Los bloques que se van a enfrentar, por un lado tenemos a Francia, Gran Bretaña y Rusia, que formaron la llamada Triple Entente, y Alemania, Austria-Hungría e Italia, que formaron la Triple Alianza o las potencias centrales. ¿No es así? Acuérdate que los Balcanes es conocido como el polvorín de Europa por su nacionalismo, ¿no? Cualquier problema que se dé en Europa, si algún día estalla una guerra en Europa, será producto de algo que va a pasar en los Balcanes, se pensaba. Y efectivamente, el problema que inició, el detonante, mejor dicho, se da en los Balcanes, cuando se produce un magnicidio aquí en Sarajevo, ¿no? Y el culpable del magnicidio fue un grupo terrorista llamado la Mano Negra de origen serbio, ¿no? Eso despertó eh, la furia de Austria-Hungría, quien declara la guerra a Serbia, y Rusia, que era protectora de los Balcanes, sale en su defensa. No lo vamos a volver a explicar, esto ya está explicado en Guerra Mundial parte 1, ¿no? Solamente estamos haciendo un pequeño recuento algo veloz. Causa principal, el imperialismo económico. Buscan más mercado y buscan más materia prima, ya que todas las posibles ya han sido conquistadas. El mundo entero, África y el Asia, América no, porque América es independiente ya para esos tiempos, pero África y muchos lugares del Asia han sido conquistados por los europeos, formando grandes imperios coloniales. Recordar que Inglaterra es la que forma el más grande imperio colonial para inicios del siglo XX, estamos 1900. Lo logró durante la llamada era victoriana, ¿no? Y el más joven y poderoso de todos estos imperios que se está formando es el imperio alemán, ¿no? El llamado Segundo Reich alemán. También hay otras causas, ¿no? La formación de las dos alianzas, la crisis que se dio dentro de la paz armada, ¿no? El espíritu nacionalista, ¿no? Tanto en los Balcanes, paneslavismo, como en la región de Europa Central, en la región de Germania, en Alemania, ¿no? Pangermanismo. El pretexto para iniciarse la guerra, lo que sucedió pues en Sarajevo, ¿no? El asesinato del heredero a la corona austrohúngara, Francisco Fernando, ¿no? Francisco Fernando es hijo de el emperador austrohúngaro llamado Francisco José I Habsburgo. Su hijo, al igual que su esposa Sofía, que lo acompañaba, marcharon hacia Sarajevo y en Sarajevo, aquí está una imagen, ¿no? Es asesinado por un individuo llamado Gavrilo Princip, miembro de un grupo terrorista, la mano negra, ¿no? Eso ya lo hemos visto también, ¿no? Este magnicidio es el detonante, lo que provoca el inicio de esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando Austria-Hungría exige a Serbia, es decir, la culpa por este atentado de su hijo, 28 de junio
de 1914, un mes después, el 28 de julio, se está iniciando la guerra, ¿no? Primeros enfrentamientos, ¿te acuerdas? Plan Schlieff. Esto fue explicado en la clase pasada, Guerra Mundial, parte 2. ¿No? Ahorita estamos en parte 3 ya. ¿Te acuerdas que el Plan Schlieff es lo que inicia toda la guerra? ¿Te acuerdas que el Plan Schlieff era un plan militar alemán que consistía en atacar primero al más fuerte, que era Francia, y aguantar al más débil, que era Rusia? Y además, como parte del Plan Schlieff, también había que atacar a Francia, pero no por la frontera, sino no atacarlo por acá, no atacarlo por acá, sino atacar por arriba, por el norte, atacarlo por Bélgica, con la intención de burlar las defensas francesas, ¿cierto? Al final, el Plan Schlieff, que parecía muy ideal para una rápida guerra alemana en Francia, termina fracasando porque los franceses logran detener el ingreso a su país de los alemanes en la llamada Batalla de Marne, ¿no? Primera Batalla de Marne. Ojo, Bélgica se había declarado neutral, clase pasada, y se negó a ceder el paso al ejército alemán. Recuerda que los ingleses eran garantes del Tratado de Neutralidad belga, por eso es que Bélgica era un pequeño país neutral, estaba protegido por los ingleses. Así que cuando los alemanes atacan Bélgica, Inglaterra responde declarándole la guerra a Alemania y de esa manera la guerra se internacionaliza más todavía con el ingreso de Inglaterra. Frente occidental, el ejército francés consigue frenar a los alemanes en la batalla de Marne, ¿no? El general francés Joffre contra el alemán general von Kluck en la primera batalla de Marne, ojo, el 14. Luego, perdón, luego también es recordado la segunda batalla de Marne que se va a dar 4 años después, en 1918. ¿Okay? Hay que recordar que si esta guerra dura mucho tiempo es principalmente por la fuerza, la tenacidad y el arrojo que van a tener los alemanes, porque los alemanes van a tener que abrir fuego en diferentes frentes. Hacia occidente enfrentan a los franceses en el mar, a los ingleses, en el frente oriental a los rusos, en el frente de los Balcanes están ahí apoyando a los pequeños que se están enfrentando porque se van a sumar más. Van a ingresar no solamente Serbia, también va a ingresar Rumanía, va a ingresar Bulgaria, va a ingresar Grecia a la guerra. En el frente alpino está junto con Austria-Hungría luchando contra los italianos. Entonces, hacia donde voltea Alemania, Alemania tiene enemigos, Alemania está rodeada. Y a Alemania no le conviene una guerra larga. ¿Por qué? Porque al estar rodeada no puede abastecerse de materia prima de sus colonias, no puede traer materia prima del extranjero, tiene que subsistir esta guerra con la materia que tenga dentro de su territorio. Conclusión, si bien los alemanes están dando dura pelea, una guerra larga va a terminar agotándolos y haciendo que pierdan. ¿Okay? Italia, ¿te acuerdas que era aliada de Alemania y que al final se cambia de bando? ¿Sí o no? Se une al entente mediante el Pacto de Londres. 1915, Italia ingresa a la guerra asombrando por no cumplir su alianza con Alemania y Austria-Hungría, sino por irse al otro bando, irse al lado de ingleses y franceses, ¿no? Del entente. ¿A cambio de qué? Se le promete territorios que a Italia añoraba, que Italia quería desde hace muchísimo tiempo atrás, desde su nacimiento. Quería Trentino, Trieste, Istria, el Tirol, parte de Dalmacia, territorios que en su mayoría se encuentran en el norte de Italia, en la frontera hacia Austria-Hungría, y que los austrohúngaros poseían, a pesar de que deberían ser de los italianos. ¿Ok? En el frente oriental, ya nos vamos de allá, nos vamos hacia allá, ¿no? Hacia el frente oriental, Rusia atacó a Alemania, pero fue detenido en las batallas de Tannenberg y de los lagos Masurianos. ¿Te acuerdas que te dije que eso también sorprendió bastante? Porque Alemania no ataca a Rusia, no se enfrenta a Rusia con su máximo poder. Los alemanes están principalmente concentrados hacia Occidente, contra Francia, contra Inglaterra. Entonces su menor fuerza está hacia Rusia y sin embargo, a pesar de eso, logran detener el avance, logran detener el avance de los rusos en estas dos batallas. Una carnicería, cantidad de miles de muertos en estos enfrentamientos. Esto le va a doler mucho a Rusia, tanto así que internamente Rusia empieza a sufrir una grave crisis que al final lleva a que el pueblo ruso se levante en armas contra su gobernante Nicolás II.
A eso lo conocemos en la historia como la Revolución Rusa de 1917. Ojo, la Revolución Rusa de 1917, que va a ser el siguiente tema que vamos a, a ver, ¿ya? La Revolución Rusa del 17 tiene muchísimas causas. Vamos a ver la causa política, la causa económica, la causa social, pero la causa militar de la Revolución Rusa se va a dar aquí, en lo que estamos viendo en pantalla, en las derrotas de Rusia frente a Alemania en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Que Rusia esté siendo derrotada, esté siendo aplastada por los alemanes en la guerra, es una de las causas de la Revolución Rusa, ¿ok? Que quede claro, no vayas a pensar de que, ya, entonces la Revolución Rusa se dio porque los rusos perdieron contra los alemanes en la Guerra Mundial. No, 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 no solamente eso. Esto es solamente una de las varias causas que van a haber. Ahora, si tú me preguntas, pues, ¿y cuáles son las otras causas? Ya, calma, es por partes. Eso lo vamos a ver en el tema Revolución Rusa. Ahorita terminemos con Guerra Mundial. Guerra de posiciones. Te había dicho que es el tipo de enfrentamiento en el cual los ejércitos de ambos bandos se van a posicionar sobre algún lugar en especial. Por ejemplo, la guerra de trincheras es un tipo de guerra de posiciones, ya que los soldados están atrincherados, están ubicados, están quietos en las trincheras, ¿no? No están de un lugar a otro, ¿no? También le podemos llamar, dice, guerra de desgaste. Claro, porque es por cansancio. Este tipo de guerra de trincheras dura muchísimos meses. Atacas al enemigo, retrocedes. El enemigo te ataca, te defiendes, lo hace retroceder. Pasan las semanas, otra vez vuelves a atacar. En el camino mueren miles y miles. No hablamos de cientos, hablamos de miles, miles y miles mueren de tu bando y miles de miles mueren del otro bando. Y así continúas. Por eso se dice una guerra de desgaste. Al final, el que se canse, el que termine de agotar sus recursos, va a perder, pues, ¿no? Va a perder. Te dije que en 1916 hay dos batallas fundamentales que inclinan la balanza a favor de la Entente, porque tú ya sabes ya que quien va a triunfar al final en esta guerra mundial es la Entente, ¿sí o no? La Entente. ¿Cuáles son las dos batallas fundamentales en 1916? Uno, Verdún, ¿no? Conocido como Pesadilla Sangrienta. Más de 600,000 muertos, te había dicho, ¿no es así? Una barbaridad. Casi 3 meses de bombardeo a la ciudad francesa de Verdún. Se hizo famoso el general francés Henry Philips Pétain, aquel que inmortalizó la frase "no pasarán". Semanas después, los franceses atacan la ciudad alemana de Somme, ¿no? Les devuelven, ¿no? Les devuelven, así como los alemanes atacaron Verdún francesa y tuvieron que retirarse porque no pudieron vencer. Ahora los franceses atacan Somme, ¿no? Como quien dice, primero jugaron de local y ahora van a ir a jugar de visita, ¿no? Inglaterra vence a Alemania, 1916. Somme es conocida como, hasta ese momento en la historia universal, hasta ese momento, Somme es conocida como la batalla más sangrienta de toda la humanidad. ¿Ok? Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿pero por qué la batalla más sangrienta de toda la humanidad? Hasta hoy en día, no. Más adelante vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, ahí vamos a apreciar que en la Segunda Guerra Mundial se van a dar batallas mucho peores, mucho más sangrientos, con una cantidad de muertos mucho mayor. ¿Ok? Entonces, hasta 1939, que es el año en que va a estallar la Segunda Guerra Mundial, hasta ese año, esta batalla, Somme, la podemos considerar como la batalla más sangrienta de toda la humanidad. ¿Ok? Quedó claro. Listo, seguimos. Guerra trincheras y guerras submarinas. Equilibrio militar, ¿no? Ypres, Bélgica, por ejemplo. Esa batalla ya te lo mencioné en la clase pasada. La guerra de trincheras ya la conoces. La guerra submarina, bueno, pues es un enfrentamiento que se da principalmente en el Océano Atlántico, entre los ingleses y los alemanes. Es aquí donde los alemanes empiezan a cometer un terrible error que les va a costar bastante, porque para la época el país que posee la mejor marina de guerra es la inglesa. Los alemanes salen a hacerle el macho, a pararle el macho, a enfrentarse a esa marina, ¿no es así? Y si bien logran enfrentarse contra ellos, ¿no? Dando muestra pues de un gran poderío, aún así no van a poder contra la flota inglesa, ¿ok? Contra la flota de la corona inglesa.
razón por la cual los ingleses van a predominar en el mar y en muchos casos van a bloquear a los alemanes. Los alemanes, en un acto desesperado, lanzan sus submarinos. Sabes que los submarinos son debajo del mar, ¿sí o no? Entonces, por debajo del mar, los submarinos empiezan a atacar a los barcos ingleses. Los ingleses aprenden a lanzar minas, ¿no? ¿Sabes lo que son minas? ¿No es así? ¿No? Como que dice bombas, pero para que sumerja, ¿no? Cuando los barcos ingleses están ahí en el Atlántico y detectan en el radar algún submarino que está bajo tierra o escuchan con sus parlantes, ¿no? Algún ruido, ¿no? Hay un ruido debajo del mar, algo se acerca, ¿no? Pero no puede el radar detectarlo, saben que se está acercando algo debajo del mar. Entonces ellos ya intuyen, ya, submarinos alemanes. ¿Qué hacen los ingleses? Lanzaban minas. Imagínate como si fuera una pelota de metal, dentro mucha pólvora, explosivo, ¿no es así? Y lo lanzan al mar en cantidad. Entonces tu submarino que está pasando por ahí, desde arriba, te están lanzando minas, ¿no? Y tú, cuidadito con que lo toques, ¿no? Tienes que esquivarlo, porque esa mina apenas te toque, ¡boom! Voló. Quizás no hizo volar todo tu submarino, pero sí lo suficiente para que se rompe el casco, como quien dice las paredes del submarino. Y una vez que se rompe la pared del submarino, obvio, empieza a ingresar agua y ese submarino perdido está. ¿No es así? Por lo tanto, los alemanes lanzan los submarinos, los ingleses intentan defenderse como pueden frente a ello, pero los alemanes cometen el error de empezar a atacar no solamente a barcos enemigos, no solamente a barcos ingleses, lo cual le va a resultar muy bien porque van a afectar bastante a los ingleses. El error de los alemanes va a ser que van a empezar a atacar barcos de países que no estaban en guerra. Profesor, ¿y por qué va a atacar? ¿Por qué va a pasar eso? Lo que sucede es que Alemania va a declarar la guerra submarina irrestricta, es decir, en todos los mares, en todos los mares. No solamente contra mis enemigos, sino contra todos aquellos que ayuden a mis enemigos. Y sucede que hay un país en especial de América que está apoyando a Inglaterra y a Francia. Desde América del Norte, este país está haciendo su agosto, como dicen. Bueno, antes decían, está haciendo su agosto cuando se referían a que está ganando mucho. Eso era antes, ¿no? Ahora con el COVID, ¿quién va a decir, pues estoy haciendo mi agosto, que estoy obteniendo ganancias? No hay, ¿no? Qué triste. Pero bueno, sigamos. El punto está de que desde América del Norte, Estados Unidos estaba vendiendo materia prima y estaba vendiendo alimento a los ingleses y a los franceses. No está en la guerra Estados Unidos. Para Estados Unidos esto no es su guerra. Para Estados Unidos esta es una guerra europea. Pero eso sí, puedo apoyar. Podemos hacer negocio Inglaterra, podemos hacer negocio Francia. Estados Unidos está vendiendo, ¿ya? Y Estados Unidos, de esa manera, su economía se está robusteciendo, está ganando mucho. Los ingleses y franceses se están endeudando contra Estados Unidos, por lo que desde América hacia Europa marchan muchos barcos cargados de mercadería. ¿Qué hace Alemania? Alemania empieza a hundirse estos barcos enemigos. ¿Enemigos? No son enemigos. Barcos de países neutrales que están ayudando a sus enemigos, ¿sí o no? Ya te das cuenta qué es lo que sucede entonces, ¿no? El ataque alemán a barcos norteamericanos, a barcos comerciales, provoca que Estados Unidos dé una dura protesta frente a Alemania y posteriormente, 1917, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania por estar haciendo esto e ingresa a favor de Inglaterra y Francia. Todos felices. Con el ingreso de Estados Unidos ya se sabe quién va a ganar. El ingreso de Estados Unidos es tan crucial que no le va a demorar mucho tiempo para que triunfe finalmente la Entente, porque al final quien va a terminar triunfando en esta guerra es la Entente. Ojo, si tú me preguntas, si tú tienes la curiosidad, profesor, y si no hubiera ingresado Estados Unidos en favor de la Entente, ¿quién hubiera ganado la guerra? Igual, la Entente hubiera ganado. Lo que sucede es que le hubiese demorado un poco más de tiempo vencer, ¿sí? Desde 1916, segundo año ya de la guerra, la Entente estaba para ganar la guerra, sino que iba a demorar un poco más de tiempo. Un momento. Como te digo, para 1916 la balanza está a favor de la Entente. Después de las batallas de Verdún,
en el cual la Entente logra detener a Alemania, y después de la batalla de Somme, en que la Entente logra hacer un pequeño ingreso en Alemania, ¿no? En Somme, tras esas victorias, ya la balanza se inclina a favor de ellos. Parece que la Entente va a ganar, pero le va a costar todavía, va a demorar mucho tiempo. La guerra está para rato. Al año siguiente, en el 17, cuando Estados Unidos ingresa a favor de la Entente, el ingreso de Estados Unidos acelera el triunfo final de ellos. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Si no me estás entendiendo, una vez más, si Estados Unidos no hubiese ingresado, igual ganaba la Entente, pero le hubiera demorado más tiempo. Y por lo tanto, más tiempo, ¿qué cosa era? Más vidas humanas, más inversión económica, más desastre en su agricultura, en su comercio. O sea, la crisis que se viene después de la guerra hubiera sido mucho peor todavía. ¿Entienden? ¿Ok? Entonces, el ingreso de Estados Unidos es fundamental para que la guerra termine cuanto antes. Estados Unidos ingresa en el 17 y al año siguiente, en el 18, está terminando la guerra. Y al año siguiente, en el 19, se está firmando los tratados de paz. ¿Ok? Guerra de trinchera y submarino. Bueno, bloqueo alemán contra Inglaterra, uso de aviones y submarinos, ¿no? Como te digo, ¿no? La utilización alemana de los submarinos inicialmente fue algo fundamental para Alemania. Hizo que Inglaterra estuviese perdiendo. Pero luego, cuando los ingleses empezaron a utilizar minas, dieron muchas bajas a los submarinos alemanes. ¿Cómo respondieron los alemanes? Atacando los barcos neutrales, barcos que traían productos de otros países. Ahí se da el problema con Estados Unidos, ¿sí? Principales contiendas, ya sabemos que es entre Inglaterra contra Alemania. 1915, esto es famoso, chicos, miren, esto que tú ves aquí es el hundimiento de Lusitania, ¿ya? No es el Titanic, no sea chistoso, ya no es el Titanic, no. Aunque, claro, el Titanic se hunde unos años antes nada más, ¿ah? Por aquellos tiempos, ¿sí? ¿Sí? Cuidado y seas algún incauto que piense, ¿qué profesor, en verdad existió el Titanic? Claro, pues no, existió el Titanic. Unos años antes nada más el Titanic se estaba hundiendo en el Mar del Norte, en el Océano Atlántico, ¿no? Cuando viajaba hacia América, ¿no? Claro, fue de madrugada, fue un iceberg, ¿no? O sea, parte de esa historia que vemos en la película, eso es cierto, ¿no? Ahora no voy a decir, profesor, que estaba el Rose y el otro, ¿cómo se llama el chico? Ya no sé su nombre. No, pues esa es la historia inventada, ¿no? Jack, ¿no? Jack. No, ese no, ¿ah? No. Pero la historia del Titanic que se hunde, eso es cierto. Ya, pero ese es otro punto. No, acá ya hiciste que nos saliéramos del tema ya. Regresemos al tema. 1915, ¿sí? Por el Océano Atlántico estaba navegando un barco de bandera inglesa. El detalle está que este barco de bandera inglesa no era un barco de guerra, sino un barco de turistas. Se le recuerda con el nombre del Lusitania. El Lusitania es un transatlántico, un barco que cruza todo el Atlántico, ¿no? El transatlántico Lusitania. Cuando los submarinos alemanes lograron avistar a lo lejos que se acercaba el Lusitania, los alemanes atacaron a Lusitania por ser de bandera inglesa. Pero era un barco de turistas, era un barco civil, profesor, no es un barco de militares. ¿Qué importa? Es del enemigo, bájate, lo decían. ¡Pum! Y al pobre se lo hundieron. Ahora, eso le va a costar a los alemanes porque resulta que en ese barco de turistas viajaban muchos turistas de origen norteamericano. Ah, profesor, ahora, di algo, Alemania. Estados Unidos protestó enérgicamente en 1915 por esto que hizo Alemania, ¿no? Por el hundimiento de Lusitania, por la muerte de sus compatriotas. Más adelante, en 1917, cuando Estados Unidos ingresa a la guerra, Estados Unidos va a sostener que está ingresando a la guerra contra Alemania por este hecho, por el hundimiento de Lusitania. Entonces, profesor, que total no lo entiendo. Usted no ha dicho que Estados Unidos ingresa a la guerra porque Alemania empezó a afectar su economía al hundir sus barcos con mercadería. Claro, esa es la causa. Esto que ves en pantalla es el pretexto. Lo que sucede es que cuando Estados Unidos ingresa en el 17 a la guerra, Estados Unidos no va a decirle, pues Alemania, te declaro la guerra porque estás afectando mi bolsillo, ¿no? Porque estás atacando mis barcos que están llevando productos a tus enemigos. No va a decir eso, pues, ¿no? No, tiene que sostener otra causa más fuerte. ¿Qué hizo? Estados Unidos declara que estoy ingresando a la guerra contra Alemania debido, pues, a la muerte de nuestros compatriotas, de nuestros connacionales, ¿no? Allá en 1915.
cuando hundieron el Lusitania. Ahora sí estás entendiendo, ¿no? Por lo tanto, el hundimiento de Lusitania servirá como pretexto para que Estados Unidos ingrese a la guerra en el 17, aunque ya sabes que esa no es la verdadera causa. La causa para que Estados Unidos ingrese, ¿cuál es? Que Alemania declaró la guerra irrestricta en todos los mares. Empezó a atacar donde sea y a quien sea. Y de esa manera atacó a Estados Unidos y afectó su comercio, ¿no es así? Los negocios. Y Estados Unidos, no, pues Estados Unidos pone un grito en el cielo y dice, no, jamás, jamás. Atácame donde sea, critícame, escúpeme, golpéame, pero con mi billetera no te metas. Con mi bolsillo no, va a decir Estados Unidos. Y de esa manera, Estados Unidos ingresa en el 17. Pretexto, el hundimiento del Lusitania, ¿no? Fue hundido por un submarino alemán, ¿no? Alemán. Estados Unidos informa. Mira, acá te voy a leer el siguiente texto. No, creo que no te lo voy a poder leer. Ups, lo siento. Pero mira, vemos el barquito. Ahí está el barquito. Mira, te voy a leer acá. Lusitania. Ajá. Mira, submarino. Bueno, hasta ahí nada más. Lo demás no es necesario leerlo, ¿ya? Pues, ¿no? No es que no sepa inglés, ¿no? No es eso, ¿no? Pero sigamos. Aquí está, mira. Gigantesco. Barco a vapor, ¿sí o no? Algo como el Titanic, ¿sí o no? ¿No? ¿No? Va a ser hundido en 1915 por los ingleses, no, por los alemanes, alemanes, lo cual provoca una grave crisis en Washington. Sabes que Washington es la capital de Estados Unidos, ¿no? Washington protesta, ¿no? Extra, extra, somos primicia en el momento. ¿Cómo habrá sido, no? ¿Te imaginas que una máquina del tiempo y retroceder a esa fecha, ¿no? Al día siguiente del hundimiento de Lusitania, ¿te imaginas o no? Y en Estados Unidos, ¿no? Ahí, el New York Times sacaba, ¿no? Extra, extra, y todos en Estados Unidos se enteraban de lo que pasaba, se conmocionaban. 1.260 muertos probablemente, ¿no? Se calcula la muerte de 1.260 personas, bastante, ¿no? Debido pues a un submarino alemán al atacar a Lusitania, ¿no? Pero como te digo, chicos, como les digo, chicos, este hundimiento de Lusitania es un pretexto. Puedes decir el detonante, si gustas, el detonante para que Estados Unidos ingrese a la guerra, pero no puedes decirme que esta es la causa principal para que Estados Unidos ingrese. La causa principal para que Estados Unidos ingrese es de tipo económico, de tipo comercial, ¿sí? Alemania empezó a afectar su comercio internacional. Listo. Guerra de trincheras y submarinas. 1917, Rusia se retira de la guerra mediante la firma del Tratado Brest-Litovsk. Y esto lo vamos a ahondar más cuando hagamos el tema de la Revolución Rusa. Te dije, ¿no? Te dije que Rusia en el frente oriental, acuérdate, frente occidental para allá, Francia, Alemania. Al medio, no, Francia, Inglaterra. Alemania al medio y para allá está Rusia, ¿sí? Entonces, frente occidental, frente oriental. En el frente occidental está luchando en el mar contra los ingleses, ¿sí? Y en tierra está luchando contra los franceses, la llamada guerra de trincheras. Ahora, hacia el otro lado, hacia el frente oriental, Alemania luchaba contra Rusia, ¿sí o no? Y estaba que masacraba a los pobres rusos, ¿no? Tannenberg, Laos Masuriano, son batallas en las cuales los alemanes vencieron. También te dije que eso provoca una guerra, provoca una crisis interna en Rusia. El pueblo ruso, dirigido por este señor que lo han que lo han puesto acá en caricatura, ¿cómo se dice? Bueno, eso, ¿no es así? Una caricatura. Caricaturizado. ¿Será así? Sigamos. Este señor que tú ves que está aquí en esta imagen, en esta caricatura, se llama Vladimir Lenin. Lenin es el que va a dirigir, es el ruso que va a dirigir la revolución en su país. Lenin toma el poder en Rusia, saca del poder a su propio gobernante, al zar Nicolás II, y Lenin decide que debemos retirarnos de la Primera Guerra Mundial. Sí, entérate, en plena guerra mundial, dentro de Rusia va a haber una revolución. El pueblo se levanta en armas por la crisis económica, la crisis política, la crisis social y la crisis militar, la guerra pues, que estamos viendo. Lenin toma el poder en Rusia y Lenin dice, no, no vamos más, hay que retirarnos, perdimos la guerra. Tenemos muchos problemas internos, no podemos seguir en la guerra mundial, dice Lenin. Así que Lenin, ¿qué decide hacer? Después de tomar el poder, negocia con Alemania. Alemania, ¿no? Le saca la banderita blanca. Alemania,
Me rindo. Has vencido Alemania, lo siento, me rindo, sí. ¿Mm? Por eso acá dice, se firma el Tratado de Brest-Litovsk, porque es en esa ciudad rusa en donde se va a firmar el Tratado de Paz, por el cual Rusia acepta su derrota y va a tener que dar muchas concesiones, ¿no? Muchas cosas a Alemania. Alemania se nota un punto. Ahora tú dirás, profesor, y ahora sí ya me confundió, profesor. Usted hace un rato dijo que Alemania al final va a perder la guerra. Claro, Alemania va a perder la guerra al final. Estamos en el 17. En 1917, Rusia se retira derrotada. Alemania la ha vencido. Pero la guerra mundial continúa. Todavía hay guerra en los Balcanes, todavía hay guerra en el norte de Italia, todavía hay guerra en el frente occidental contra Francia e Inglaterra. Inclusive hay guerra en otros lugares, como por ejemplo en el frente árabe. Sí, en el continente de Asia los árabes se están enfrentando a los turcos. Los turcos eran aliados de los alemanes y los árabes se hicieron aliados de Inglaterra y Francia. Ahí hay un negocio que hicieron entre ellos, ¿ya? Un negocio. Tiene una historia muy triste lo que va a pasar. El punto está de que los árabes están luchando en el desierto contra los turcos. O sea, la guerra no es solamente una guerra en Europa, sino así, no solamente ahí, sino se ha expandido fuera de Europa. Ahora, tampoco digamos, profesor, entonces ahora todo el planeta. No, 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 no. La guerra no llega a América. La guerra no llega a América, por si acaso. Hay enfrentamientos en algunos lugares del África, hay enfrentamientos en algunos lugares del Asia, casi todo en Europa. Así se está llevando a cabo la guerra. Rusia para el 17, ¿no? Firma el Tratado de Brest-Litovsk y se retira de la guerra. Rusia se ve obligado a entregar territorio a los alemanes. Lenin dice, aquí nada más, ya no podemos seguir. Se retira. Ya hablaremos más de él, de Vladimir Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Camarada Lenin. Segunda Guerra de Movimientos, el final, 1917 al 18, el final de la guerra. Ah, profesor, si es el final, quiere decir que Estados Unidos ya está ingresando. Aquí ingresa Estados Unidos, ¿sí? Gran ofensiva alemana en Occidente. Ahora, profesor, ¿y por qué los alemanes lanzan una gran ofensiva en Occidente? Es decir, una gran ofensiva contra Francia e Inglaterra. ¿Por qué tanto se empecinan hacia allá? Porque acuérdate que una guerra muy prolongada no le favorece a Alemania. Para 1917 Alemania ya está desesperada. La guerra lleva más de 2 años y sus recursos se están agotando. Habrá vencido a Rusia, sí, pero no le ayuda demasiado eso. Sus principales enemigos son Inglaterra y Francia, pero aún así no va a poder. Mira, para agosto del 18, segunda batalla de Marne. Tú ya conoces la primera, la que se da al inicio de la guerra nada más en el 14. ¿Te acuerdas? La batalla que detiene el plan Schlieff de los alemanes. Ya, pues, ok. Para el 18 se da la segunda batalla de Marne. El ejército francés al mando del general Fernando Foch. Ya no está aquí Henri Pétain, el que se hizo famoso con la frase no pasarán, ¿no? Ese es otro. Ahora acá está Foch. Foch hace retroceder al ejército alemán. Punto para los franceses aliados con los ingleses. ¿Ok? Te das cuenta que las dos batallas de Marne son fundamentales. La primera batalla de Marne, los franceses logran detener el ingreso alemán a Francia cuando salían de Bélgica. 4 años después, la segunda gran batalla de Río Marne, importante porque los franceses hacen retroceder a los alemanes. Ah, ya pues. Eso es porque ya ingresaron también los norteamericanos, pues carne fresca, ¿no? Ya, los que estaban luchando más de 3 años están agotados, ahora llega pues carne nueva, carne fresca, recién a luchar, y llegan en miles, ¿no? Los estadounidenses, enviados por su presidente Woodrow Wilson, ¿sí? Wilson estaba en ese momento en la Casa Blanca en Estados Unidos, y Wilson envía a su general JJ Pershing, a Pershing lo envía. Tú, Pershing, te vas pues y anda a ver Europa y enséñale a estos europeos cómo se lleva a cabo una guerra, ¿sí? Y fueron los norteamericanos hacia Europa a continuar esta guerra. 9 de noviembre de 1918, el Kaiser alemán Guillermo II abdicó ante el Entente, firmando el armisticio. Un armisticio es un cese al fuego, no es un tratado de paz, pero sí es un acuerdo en el cual tú estás reconociendo detener las hostilidades. El armisticio de Copiapó, ¿sí? El armisticio de Copiapó. En ese lugar, Guillermo II está abdicando. Abdicar es renunciar, ¿no? Abdico, renuncio, perdí, está aceptándolo. Ahí está Guillermo II.
y ese es el vagón donde se va a firmar el alto al fuego. Ojo, el alto al fuego. De aquí todavía hacia adelante se vienen las negociaciones. Profesor, ¿y por qué todavía? No entiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre un armisticio y un tratado de paz? Un tratado de paz es lo que sella el final de la guerra. Un tratado de paz es donde están las disposiciones de las negociaciones. ¿Qué me vas a dar tú por haber perdido? ¿Qué voy a ceder yo por haber ganado? Todos los acuerdos se dan en el tratado de paz. Y el armisticio es antes de un tratado de paz. El armisticio es un alto al fuego, un alto a las hostilidades. Es como quien dice, tú estás luchando contra tu compañero, tú estás luchando contra el enemigo y de repente dices, ya, momento, ya me cansé. Chepi, 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 chepi. Ese chepi, ese es un armisticio, un alto al fuego, ya no seguir luchando. Vamos a conversar, a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Entonces se ponen a conversar. Oye, mira, esta pelea empezó porque tú hiciste esto, yo hice el otro. Y si al final, durante ese armisticio, durante ese alto al fuego, los dos reconocen, ya está bien, ya sí, yo perdí, está bien, mira, yo te voy a dar esto. Ah, ya, entonces vamos a firmar un tratado de paz. Profesor, ¿y qué pasa si durante el armisticio no se ponen de acuerdo? Los dos siguen así todavía. Fue tu culpa, tú me atacaste. Se ponen peor, más bravos se ponen. Entonces, si se ponen más bravos, se reanudan las hostilidades. Van a continuar luchando, pues. ¿Entiendes o no? Un armisticio, entonces, es un alto al fuego para intentar detener la guerra. Durante el armisticio no hay enfrentamiento. Por eso se dice un alto al fuego. Guillermo II, entonces, para fines de 1918, está firmando este armisticio aquí en este vagón, famosísimo que se va a hacer, por el cual está abdicando. Está abdicando. Fin de la guerra. Tratado de Versalles. Este merece un tema aparte, chicos, en verdad. El Tratado de Versalles es, no es cualquier cosa. El Tratado de Versalles es de los tratados de paz, porque mira, los que al final son derrotados en la guerra van a ser Alemania, la principal, Austria-Hungría, su aliada, pero también Turquía. Ah, profesor, ahí donde estaban los árabes, los ingleses, sí, Turquía, y también Bulgaria, que no te lo he mencionado casi, no te lo he mencionado, pero Bulgaria también era su aliada en los Balcanes y luchaban. Por lo tanto, como son 4 los derrotados de la Primera Guerra Mundial, se van a firmar 5 tratados de paz independientes, es decir, uno con cada uno. Profesor, pero si son 4, ¿cómo que se va a firmar 5 tratados de paz? ¿Cómo que con cada uno? No entiendo. Escucha, pues. Con Alemania se va a firmar un tratado de paz. Con Bulgaria un tratado de paz. Con Turquía un tratado de paz. Y Austria-Hungría va a ser separado, va a ser dividido. Esta guerra es la que acaba con el imperio austrohúngaro. Se separa. Nace Austria por su lado, renace Austria por su lado y Hungría por su lado. Entonces, como ahora están separados, se firma un tratado de paz con cada uno de ellos. Por eso que son 5 tratados al final. ¿Está bien? De los 5 tratados de paz que se van a firmar con estos 5 derrotados, ¿sí? De los 5 tratados que se firman, el Tratado Sèvres, el Tratado de Trianon, el Tratado de Neville, el Tratado de Saint-Germain, el Tratado de Versalles. De los 5 tratados que se firman, el más importante es el Tratado de Versalles. ¿Y por qué es el más importante? Porque se está firmando con la principal culpable de la guerra, es decir, con Alemania. ¿Quién lo va a firmar, profesor? Los que han vencido a Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos principalmente, aunque también están presentes en las reuniones, están presentes los demás países que han participado en contra de Alemania. Claro que no tienen mayor importancia eso, ¿no? Principalmente son estos 3. Y es ahí donde se firma, pues, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, ya lo vamos a ver después en otra clase, es una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial, porque este tratado va a ser muy lesivo, muy dañino hacia Alemania. Es un tratado que los alemanes lo van a tomar como una imposición muy humillante a sus intereses y al valor que tienen ellos como personas. Más adelante, ojo, se está firmando en el 19, 1924, 25, 1926, 1928, surge en Alemania un personaje que tú ya conoces, llamado Adolfo Hitler, y Adolfo Hitler se va a ganar a la gente de Alemania, de una Alemania derrotada, de una Alemania en crisis, de una Alemania con la autoestima por los suelos. ¿Cómo se va a ganar el cariño de todos ellos?
¿no? Atacando el Tratado de Versalles, que ese maldito Tratado de Versalles no lo impusieron a la fuerza, que el Tratado de Versalles no deja surgir a Alemania, que el Tratado de Versalles, ¿no? Entonces, el Tratado de Versalles va a ser, por muchos historiadores, va a ser el germen para que luego se inicie la Segunda Guerra Mundial. Ahora tú dices, profesor, ¿y por qué entonces fueron tan malos? ¿Por qué no fueron un poco más complacientes con los alemanes? Es que Alemania había provocado una guerra nunca antes visto en la humanidad. Ellos no estaban pensando en las consecuencias. Ellos veían de que esta Primera Guerra Mundial había causado mucha catástrofe y que Alemania fue la culpable de esta guerra, así que Alemania, tú pagas. El Tratado de Versalles, por ejemplo, decía, Alemania, vas a pagar los daños de la Primera Guerra Mundial, tú eres la culpable. Se te va a quitar gran parte de tu territorio. Alsacia y Lorena se lo devuelves a Francia. Además, cederás territorio a Bélgica y también cederás territorio para que reaparezca Polonia. Van a haber muchas cosas. Ya vamos a hablar no solamente de la entrega de territorio, sino también tenemos que hablar acerca de cómo disminuyeron drásticamente su efectivo militar, cómo crearon el corredor polaco, cómo crearon la zona desmilitarizada del Rum, cómo es que debieron entregar a sus autoridades. Hay un sinfín de disposiciones del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles trató tan mal a Alemania que al final provoca en Alemania un sentimiento de revancha. El revanchismo alemán surge a partir de la imposición de este tratado. Lo que quiero que hasta ahora te acuerdes es que en 1919 se firman los tratados de paz, con 5 derrotados, siendo el principal el Tratado de Versalles con Alemania. ¿Ya? Ahí lo dejamos eso. Terminamos con consecuencias. La parte más triste, mira. Entre 13 a 15 millones de personas muertas en el conflicto. ¿Te alucinas o no? Estamos hablando de millones, no hablamos de miles, ¿no? 13 a 15 mil es diferente que decir 13 a 15 millones. ¿No es así? Tú dices 15 mil, no, 100 mil. 100 mil personas, 500 mil personas, 900 mil, sigue subiendo, 1 millón. Ahora imagínate 15 millones, o sea, la cantidad de muertos es horrenda. Por eso se le cataloga como una primera guerra mundial, aunque no participa todo el mundo y la guerra tampoco se da en todo el mundo, pero la cantidad de muertos es inmensa, ¿no? ¿Es cuánto? Es más o menos 3, 6, 9, más o menos 3 veces Uruguay, la población de Uruguay. Es más o menos la mitad del Perú. Bueno, el Perú tiene como 32 millones, más o menos, ya pues, ¿no? Un poquito menos de la mitad del Perú. La cantidad de personas que han muerto, o sea, es enorme. Las consecuencias económicas, peor todavía, porque hay que recordar que una guerra tan prolongada de 4 años va a provocar una guerra tan prolongada como esta, va a provocar una enorme crisis dentro de Alemania y de toda Europa. La guerra afecta no solamente a los derrotados, sino también a los vencedores. Inglaterra, Francia principalmente han consumido mucho de sus recursos en esta guerra, así que están en crisis. Necesitan ayuda. ¿Y quién está ahí toda buenita? Yo te voy a ayudar. Estados Unidos. Profesor, qué bueno que Estados Unidos vaya. No, pues no seas también inocente. Estados Unidos lo está haciendo por su propio interés. Estados Unidos es la más beneficiada de esta guerra. ¿Por qué? Uno, porque su territorio no es atacado. Está en América. América no, acá no se luchó. Uno. ¿Ya? Uno. Segundo, Estados Unidos aprovechó para comercializar durante esta guerra y obtener ingresos, ¿no? Y aparte, ahora durante la reconstrucción, bueno, ya acabó la guerra, ahora Estados Unidos es la que va a prestar dinero a sus aliados para que se recuperen. Y de esa manera Estados Unidos sigue ganando. Todo lo contrario a los países europeos. Mira, crisis económica en Europa, paralización de la producción, devaluación de la moneda. Obvio, ¿no es así? Devaluación de la moneda. Alsacia y Lorena pasa a manos de Francia. ¿Te acuerdas esas dos provincias en la frontera con Alemania, ¿no? Ricas en materia prima? Ya pues, Alemania pierde su imperio colonial. Quiere decir que todos los territorios que Alemania tenía en otros lugares, en el África, por ejemplo, ahora se lo han quitado. Sí, Inglaterra, Francia, Estados Unidos se lo han arrebatado. No solamente sus colonias, sino sus inversiones en el extranjero, su marina mercante, muchas cosas, Alemania se la van a agarrar contra ella. Deuda económica a Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos, ¿ah? No de Estados Unidos. A Estados Unidos le van a deber ahora Alemania, la derrotada, como también los vencedores, Francia, Inglaterra, sus aliados,
Estados Unidos no perdona. Estados Unidos te da tiempo. No te preocupes, no me puedes pagar este año, págame el siguiente. Tampoco puedes el siguiente. Bueno, no te preocupes, tienes 5 años. Pero en ese tiempo te cobra altos intereses, pues. ¿No? O sea, nada sale gratis ahí. ¿Ya? Alsacia y Lorena, que va a perder, ¿no? Alsacia y Lorena. Te das cuenta, en la frontera entre ambos. Surgen nuevos países. Profesor, ¿y cómo es que surgen nuevos países? ¿Ah? No va a crecer el continente europeo, ¿sí o no? Pero sí se van a desintegrar los imperios. Por ejemplo, te dije, el imperio austrohúngaro se desintegra y de esa manera surge Austria y Hungría por su lado. Pero también le quitan territorio al imperio austrohúngaro ahora que se ha desintegrado y en ese lugar surgen nuevos países. Mira, Yugoslavia y Checoslovaquia. Sucede que Yugoslavia y Checoslovaquia eran parte del imperio austrohúngaro. Cuando el imperio austrohúngaro lo desintegran porque perdió la guerra, ¿sí? Lo desintegran, surge en ese lugar Yugoslavia, Hungría, Austria y Checoslovaquia. Claro que a Alemania también le cae lo suyo, a Alemania también le están quitando territorio para Checoslovaquia, ¿ok? Entonces, esta es otra consecuencia, que surjan nuevos países. Inclusive reaparece Polonia, ¿sí? Polonia existía mucho antes, pero durante el tiempo de la guerra, Polonia no existía. Ahora, al final de la guerra, han vuelto a hacer reaparecer a Polonia. Desmembración, mira, aquí está. Fin de los grandes imperios. El imperio alemán llega a su fin. Nada de que segundo Reich alemán, yo soy el Kaiser Guillermo II, fuera de acá, ya perdiste la guerra, fuiste el culpable. Le quitaron a Alemania. Profesor, entonces, si Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, ¿ahora qué cosa va a hacer Alemania? Alemania cambia de forma de gobierno a una república. El imperio austrohúngaro es desintegrado, ¿sí o no? El imperio ruso también va a ser desintegrado, pero el imperio ruso se desintegra no por la guerra mundial directamente, sino por la revolución interna que se da. ¿Te acuerdas que te hablé de Lenin? Que luego vamos a continuar el tema, revolución rusa, ya, por eso se desintegra en estos tiempos. ¿Ok? Surge la Sociedad de Naciones, que es una precursora de la ONU en la actualidad. Supuestamente la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, tenía que preservar la paz mundial, pero al final no lo va a lograr. Profesor, ¿y usted cómo sabe que no logra preservar la paz? Porque luego va a haber Segunda Guerra Mundial, pues. Fracasó la sociedad de Naciones. Ok, chicos, entonces, hasta aquí estamos llegando. Es un cuestionario, lo vamos a dejar ahí. Este tema de guerra mundial. Espero que me hayas atendido, espero que hayas entendido y que hayas retenido la información. De aquí hasta una próxima oportunidad, chicos, nos estamos viendo. Cuídense, hasta luego.